En esta presentación, Fisiopatología de la Inflamación 1, vamos a conversar acerca de este proceso de defensa frente a infecciones y otros tipos de injurias celulares y tisulares. Esta clase corresponde al tercer año de obstetricia del año 2021 y quien les habla, Inés Pepper, va a relatarles en esta primera parte la etiología y la patogenia de este proceso. ¿En qué ocasiones se relaciona el profesional matrona o matrón con la inflamación? ¿Cuándo va a ponerse en contacto con este proceso? En primer lugar, en infecciones del aparato reproductor y de las mamas, en el cuyo caso la inflamación protege eliminando a aquellos microorganismos que están provocando el problema. Y una segunda ocasión en que se van a encontrar con la inflamación es en situaciones relacionadas con alergias de la madre o del recién nacido. En este caso, la respuesta inflamatoria es la responsable del daño que sufre la madre o el recién nacido. Vale decir, son circunstancias totalmente diferentes. ¿Cuáles son las principales infecciones que afectan al tracto genital femenino? Las más comunes están señaladas en esta tabla y se conocen como enfermedades de transmisión sexual, muchas de ellas como las infecciones por tricomonas, por molusco contagioso, por herpes simplex, la gonorrea, la sífilis, el chancroide, etcétera, etcétera. Hay muchas infecciones que pueden afectar al tracto genital femenino. Veamos, por ejemplo, una infección por Chlamydia trichomatis, que constituye la infección de transmisión sexual más común en la población femenina joven. Una de cada 12 a 18 mujeres jóvenes, entre 15 a 24 años, presenta esta infección que suele ser asintomática. En este caso, la zona es invadida por la clamidia y la inflamación provee células que fagocitan y matan a estos microorganismos, generando un exudado como el que se aprecia aquí en el cuello uterino. En este exudado se encuentran células, como las que se aprecian en esta lámina, que han fagocitado a este microorganismo. Otro ejemplo es la sífilis, una enfermedad infectocontagiosa, crónica, sistémica y producida por el Treponema pallidum. En este caso podemos mirar una lámina histopatológica donde se aprecia una hiperplasia pseudoepiteliomatosa con infiltrado inflamatorio en la submucosa. Todas estas células de color morado oscuro que ustedes ven por debajo del epitelio corresponden a células inflamatorias que normalmente no están presentes en esta zona del tracto genital. Y si vemos con mayor aumento cuáles son las características de estas células, vamos a apreciar que están constituidos por macrófagos, como estos que se ven en el centro de la lámina, por células plasmáticas, por linfocitos y por fibras de diversa índole. Entonces, este es un exudado inflamatorio presente debido a la respuesta del organismo, del tejido, frente a la injuria provocada por el treponema. Otro ejemplo es la mastitis aguda, que es de etiología bacteriana. Aquí participan los estreptococos o los estafilococos y suele producirse durante la lactancia. Y vemos en estos diapositivos cómo el tejido mamario está infiltrado por un exudado rico en células fagocíticas. La inflamación es fundamentalmente un fenómeno local, vale decir, afecta a un determinado órgano y por lo tanto podemos describir, entre otras, la encefalitis, la meningitis, tiroiditis, etc. Y como ustedes pueden apreciar, todos los nombres tienen el nombre
del órgano afectado y la terminación itis. De manera que cualquier patología que ustedes vean en su vida profesional y que termine en itis, se van a acordar de que se trata de una inflamación. Ahora bien, los cuadros inflamatorios también presentan efectos sistémicos. Aun cuando afecten a un solo órgano, pueden presentar diversas repercusiones en el organismo. Entre ellas podemos mencionar a la fiebre, la anorexia o pérdida de apetito, la somnolencia, cefalea y el malestar general. También hay cambios en el hemograma, entre los que podemos mencionar a una leucocitosis, vale decir, un aumento en la cantidad de leucocitos y la presencia de determinadas proteínas de origen hepático en la sangre. Por lo tanto, existen en los procesos inflamatorios manifestaciones sistémicas. ¿Cuál es la etiología de la inflamación? La etiología de la inflamación, o sea, la causa de la inflamación, es muy diversa. Tenemos factores de origen exógeno y factores de origen endógeno. Entre los factores de origen exógeno podemos contar con elementos biológicos y elementos físicos. Entre los elementos biológicos se cuentan las bacterias, los hongos, los virus y también existen diversos insectos y arácnidos que pueden producir procesos inflamatorios al inocular su veneno en nuestro organismo. En cuanto a los elementos etiológicos de origen físico, podemos hablar de exceso de calor o quemaduras, podemos hablar de exceso de frío, como se observa en la mano que está al medio de este diapositivo, y también diversos traumatismos físicos pueden producir respuestas inflamatorias debido a que hay un daño en los tejidos. Por otra parte, los factores etiológicos de origen endógeno comprenden dos grandes categorías. Una es el daño tisular provocado por cualquier agente etiológico y otra es la respuesta inmunológica frente a elementos antígenos que no son en sí mismos productores de daño. En el primer caso, podemos nombrar como ejemplos al infarto, a la hipoxia producida bruscamente que lleva a muerte celular, frente a la cual surge entonces una respuesta inflamatoria destinada a eliminar las células muertas. Por otra parte, en segundo lugar, podemos observar que la presencia de cristales de urato de sodio, como los que se observan en el segundo recuadro, pueden producir en las articulaciones diversas manifestaciones inflamatorias. También las respuestas inflamatorias frente a la transformación neoplásica es importante. Asimismo, la inflamación participa activamente en la formación de placas de ateroma que van a ustedes ver más adelante en este curso. La respuesta inmune, por otra parte, es responsable de respuestas humorales mediadas por anticuerpos y respuestas celulares mediadas por linfocitos que pueden producir una inflamación que a su vez es la que produce el daño. En este caso, el antígeno que produce la respuesta inmunológica no es en sí mismo dañino. Ahora, ¿quiénes son los principales protagonistas de la respuesta inflamatoria? Y aquí ya pasamos a definir la patogenia de este proceso. En primer lugar, tenemos a las células de la sangre, entre las que debemos resaltar a los monocitos y a los polimorfonucleares neutrófilos, que son células con capacidad fagocítica. Los linfocitos participan más bien en las respuestas inmunes adaptativas y los eosinófilos y basófilos son células que tienen un rol importante en la regulación de la respuesta inflamatoria. Los monocitos, al salir de la circulación sanguínea, pasan a llamarse macrófagos y tienen, como se ve acá, un gran poder fagocítico. Por otra parte,
están los eritrocitos y los plaquetas, que tienen un rol menos importante en la inflamación. Por otra parte, existen numerosas células del tejido conjuntivo que son sumamente importantes para el proceso inflamatorio. Entre ellas podemos mencionar al mastocito o célula cebada, que se encuentra generalmente cerca de los vasos sanguíneos y que son responsables del inicio de la respuesta inflamatoria. También están los histiocitos, que son células del tejido conjuntivo que se transforman en macrófagos en un proceso inflamatorio. Los vasos sanguíneos, arteriolas, capilares y vénulas son protagonistas importantísimos de este proceso, puesto que dentro de ellos están circulando las células que van a ser las encargadas de eliminar al agente injuriante. Por otra parte, existen numerosas moléculas que participan en el proceso inflamatorio, que son fundamentalmente mediadores químicos de la inflamación, moléculas que regulan el proceso, como vamos a ver en la segunda clase de hoy. ¿Cuáles son los acontecimientos esenciales de la inflamación? En primer lugar, la formación de un exudado inflamatorio y en segundo lugar, la fagocitosis. En esta lámina podemos observar un corte de pulmón donde ustedes pueden apreciar los vasos sanguíneos llenos de sangre con una hiperemia importante, y en el lugar donde debería existir aire existen numerosas células inflamatorias que han salido de los vasos sanguíneos y están ocupando el espacio aéreo del pulmón. Este es un caso de neumonía y cada una de estas células ha salido con el fin de fagocitar al agente injuriante. ¿Y cómo se produce este fenómeno de la fagocitosis? Se produce simplemente por mecanismos que hacen que las células que salen de los vasos sanguíneos emitan pseudopodios y engloben al agente injuriante y lo incorporen al citoplasma en una vacuola, la cual va a posteriormente ser objeto de la acción enzimática de los lisosomas. Entonces, estos son los dos procesos básicos de la inflamación: la formación del exudado y la fagocitosis. Ahora, ¿cómo se logra que las células que están dentro de los vasos salgan y fagociten a los microorganismos y otros agentes? Lo primero que ocurre es una vasodilatación, vale decir, el vaso de pequeño calibre se dilata, aumenta su diámetro y se produce un aumento de permeabilidad, en el sentido de que las células endoteliales se separan y dejan un espacio para que pueda salir tanto el plasma como las células fagocíticas que están dentro del vaso. Y entre las células fagocíticas más importantes tenemos desde luego los macrófagos, aquí señalados de color azul, y los polimorfos nucleares neutrófilos, aquí señalados de color morado claro. Entonces, estas células salen del vaso, se activan por diversos mecanismos que vamos a ver más adelante y migran hacia el lugar donde está el microorganismo para fagocitarlo. Entonces, los cambios que afectan a la microcirculación y sus consecuencias inmediatas son, como he dicho, la vasodilatación, que permite una mayor afluencia de sangre al área, constituyendo lo que llamamos la hiperemia. Por otra parte, al aumentar el diámetro del vaso, se produce una disminución de la velocidad de la sangre y los leucocitos entonces se marginan hacia la orilla del lumen, hacia el endotelio. Y por otra parte, aumenta la presión hidrostática y esto hace que la sangre que va pasando por los capilares ejerza presión sobre los esfínteres precapilares y se produzca la apertura de numerosos capilares que estaban cerrados. Y de esa manera entonces se produce una gran afluencia de sangre en la zona, que es lo que necesitamos
para tener un mayor contingente de células fagocíticas en el sitio. Y entonces el segundo cambio que ocurre en la microcirculación es el aumento de la permeabilidad vascular. Esto significa que las células endoteliales se separan entre sí y permiten la salida de estas células que están acá en estas dos láminas histopatológicas, donde se observa que hay polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos que están saliendo del vaso sanguíneo para ir a fagocitar al agente injuriante. Entonces, las consecuencias del aumento de la permeabilidad es que salen leucocitos desde el interior del vaso al intersticio, que sale plasma desde el vaso, disminuyendo la osmolaridad de la sangre, aumenta la cantidad de células y se activan los mediadores químicos de la inflamación de origen plasmático, y las células fagocíticas pueden migrar entonces hacia el lugar donde está el agente injuriante. Entonces el exudado formado por estas células y el plasma que ha salido del vaso sanguíneo es patognomónico de la inflamación. Esto significa de que no existe una inflamación sin exudado y no hay exudado que no sea inflamatorio. Entonces el exudado es un tipo de edema que está compuesto por plasma y células debido a un aumento de la permeabilidad vascular. Ahora, genéricamente hablando, el edema es la acumulación de líquido en los tejidos o cavidades corporales causadas por mecanismos relacionados con el flujo de la sangre, la composición del plasma, la pared vascular del tejido adyacente. Vale decir, hay muchos tipos de edema y el exudado inflamatorio es uno de ellos. Otros tipos de edema son el transudado, que se debe a la retención renal de sodio y agua, o al aumento de la presión hidrostática intravascular, o a la reducción de la presión oncótica del plasma, etc. Ustedes van a tener también una sesión referida al edema en general. El linfedema se debe a la obstrucción del drenaje linfático y el edema angioneurótico se debe a alteraciones de la regulación de los vasos. Vemos aquí algunos ejemplos. Este es un transudado que se produce en este caso debido a la dificultad de retorno venoso en esta persona y se ve que hay acumulación de líquido en las piernas, que se queda grabado si nosotros oprimimos la zona. El linfedema se debe, como se ve en la mano de esta paciente, se debe a la obstrucción del drenaje linfático, por ejemplo, debido a la ausencia de linfonodos o a cualquier obstrucción de la circulación linfática. En este caso, por ejemplo, se está señalando una mano que está hinchada por la falta de linfonodos axilares en el caso de un cáncer de mama. El linfedema o el edema angioneurótico solo tiene unas pocas proteínas y hay un leve aumento de la permeabilidad y se debe a la presencia de algunos mediadores químicos de la inflamación que no presentan una regulación adecuada. Y finalmente acá vemos el pie de una persona que ha sufrido un esguince y tiene presencia en su tobillo de un edema que se denomina exudado y que está compuesto por plasma con todos sus componentes y por células provenientes de la sangre y del tejido conjuntivo que ya hemos nombrado previamente. Entonces estos son los principales tipos de edema y dentro de ellos nos vamos a referir de ahora en adelante solo al edema denominado exudado inflamatorio. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En condiciones normales, ¿no es cierto?, en el vaso sanguíneo circula la sangre y existe una presión hidrostática que permite la salida de elementos de la sangre hacia el intersticio, en este caso agua, electrolitos, y existe una presión oncótica que ingresa agua hacia el vaso sanguíneo y el sistema permanece equilibrado.
Cuando hay un transudado, hay, por ejemplo, una presión hidrostática aumentada y entonces sale líquido y hay una presión oncótica también disminuida. En el caso del exudado se produce vasodilatación y salen aumento de permeabilidad que permite la salida de proteínas y de células hacia el intersticio. Ahora, ¿qué eventos participan en la formación de un exudado inflamatorio? En esta lámina vemos un típico exudado inflamatorio donde ustedes pueden observar macrófagos, pueden observar polimorfonucleares neutrófilos, pueden observar linfocitos, pequeños vasos sanguíneos y proteínas que están constituyendo una matriz que forma parte de este líquido exudado. ¿Cuáles son los eventos que participan en la formación de este exudado? En primer lugar, y vamos viendo cómo ocurren las cosas a lo largo del tiempo, en primer lugar va a haber una expresión de moléculas de adhesión celular en el endotelio, una activación del endotelio, activación de leucocitos, diapedesis o salida de los leucocitos desde el vaso, migración celular, quimiotaxis, opsonización, fagocitosis, acción bactericida, activación del sistema del complemento y liberación y activación de mediadores químicos. Entonces vamos a ver sucesivamente estos principales eventos que participan en la patogenia de la inflamación. En primer lugar, entonces, es muy importante que se expresen moléculas de adhesión celular tanto en las células sanguíneas como en el endotelio, ya que esto permite que la célula fagocítica se pegue en el endotelio, ruede posteriormente y finalmente salga por entremedio o a través de las células endoteliales para ir a fagocitar al agente injuriante. Como ustedes pueden ver en este diapositivo, hay varias fases, una fase de atracción al foco inflamatorio, una fase de rodamiento, de adhesión firme y de extravasación leucocitaria o diapedesis a través de un mecanismo paracelular, o sea, por entremedio de dos células endoteliales, o a través de un mecanismo transcelular, que es por el interior de la célula endotelial. Este es menos frecuente. ¿Cuáles son las moléculas que participan aquí? Tenemos en la primera fase de atracción participan quimioquinas, posteriormente en el rodamiento participan selectinas, en la adhesión firme participan integrinas y eso permite que la célula pueda finalmente salir del vaso sanguíneo. Entonces, todos estos fenómenos ocurren porque hay una activación del endotelio. La activación ocurre por ligandos de proteína G y por dos mediadores proinflamatorios que son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. ¿Qué es lo que ocurre en las células endoteliales? Hay síntesis del ácido araquidónico y prostaglandinas, lo que lleva a una vasodilatación y aumento de permeabilidad. Esta síntesis de ácido araquidónico a partir de ácido araquidónico, de prostaglandinas y también de leucotrienos, es responsable entonces de los fenómenos que afectan a los endotelios. También se expresan moléculas de adhesión como las P-selectinas en la superficie luminar que detienen a los neutrófilos circulantes. Hay también una liberación del factor activador de plaquetas que contribuye a la expresión de moléculas de adhesión. Hay contracción de los filamentos de actina que tienen las células endoteliales y que les permiten separarse la una de la otra para producir el aumento de permeabilidad que hemos descrito. Y además hay un aumento en la producción de óxido nítrico que es un potente vasodilatador. Las salidas de las células inflamatorias entonces desde el vaso se produce fundamentalmente por entre las células endoteliales que están unidas entre sí por las caderinas.
Entonces lo primero que ocurre es que la célula comienza a reptar por encima de la célula endotelial y posteriormente se mete por entre medio, como ven aquí en el recuadro B, se meten por entre medio de las células uniéndose a través de las selectinas y las integrinas a las moléculas de adhesión celular presentes en la célula endotelial, como se observa aquí en el dibujo. Y posteriormente sale entonces la célula desde el interior del vaso. Por otra parte, puede existir una ruta transcelular donde se producen una serie de transformaciones en el interior de la célula endotelial para permitir el paso por el interior de ella hacia el intersticio. Ahora bien, las células que están involucradas en este proceso inflamatorio son activadas y, como hemos dicho, los principales fagocitos son los polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos que al salir del vaso se denominan macrófagos. Entonces las células fagocíticas se agrupan en el lugar afectado, salen del vaso, migran direccionalmente, reconocen al elemento a fagocitar, lo fagocitan, lo matan, lo digieren y preparan el terreno para la reparación. Ahora, para hacer todas estas cosas, que son muchas, estas células que estaban descansando en la circulación sanguínea sin efectuar ninguna función en especial, deben ser activadas por la secreción de citoquinas y de otros mediadores químicos de la inflamación, que hacen entonces que de un estado de reposo pasen a un estado metabólicamente muy activo. Y este fenómeno se acompaña además de la expresión de receptores de membrana, que son fundamentalmente receptores tipo TOL para reconocer microorganismos y tejidos dañados, y receptores para la N-metilmetionina, para fragmentos del complemento, para el factor activador de plaquetas y prostaglandinas, etc. Receptores para C3A y C5A del sistema del complemento y para citoquinas. Es decir, las células se preparan para poder efectuar la labor que les está encomendada, que es fagocitar, matar y eliminar al agente injuriante. La diapedesis, entonces, como ya hemos visto, consiste en la salida de las células desde el interior del vaso hacia el exterior. En esta microfotografía electrónica muy decidora, muy explícita, se puede ver las células endoteliales, de aquí de color café, y la célula, el polimorfo nuclear neutrófilo, que va saliendo a través de estas células. Aquí está el núcleo del polimorfo nuclear neutrófilo y todas estas gránulos que se ven acá son gránulos que el polimorfo nuclear tiene, que contienen las enzimas encargadas de digerir posteriormente al microorganismo que ha sido fagocitado. Y estos puntitos que ven ustedes alrededor de esta célula que va saliendo del vaso corresponden a moléculas de colágeno que van a servir de soporte para que la célula migre y pueda movilizarse desde la cercanía del vaso sanguíneo, desde donde salió, hacia el lugar donde estén ubicados los microorganismos. Ahora, para que esta migración sea más eficiente y más directa, existen diversos factores quimiotácticos que atraen a las células hacia la zona de la lesión. Este proceso se llama quimiotaxis y estos factores quimiotácticos pueden ser exógenos como productos bacterianos, mediadores lipídicos, o pueden ser endógenos como el sistema del complemento C5A específicamente, pueden ser mediados por leucotrienos y por citoquinas. Y esto hace entonces que las células migren direccionalmente hacia el agente injuriante, que es lo que vemos acá. ¿Cómo se produce la quimiotaxis?
porque hay una concentración creciente de factor quimiotáctico desde donde está ubicada la célula hacia el lugar donde está ubicado el factor que está atrayendo a la célula, ya sea una bacteria o un tejido dañado. Y el proceso ocurre debido a la expresión de diversos receptores en la célula, que aquí están dibujados de color azul. El factor quimiotáctico de color verde es un elemento que se une a estos receptores y los receptores se polarizan hacia un lugar de la célula de manera de que permiten su migración unidireccional. Ahora, ¿cómo se produce el reconocimiento? ¿Cómo saben las células fagocíticas que hay que fagocitar y que no hay que fagocitar? Básicamente son tres métodos de reconocimiento los que se ponen en juego en el proceso inflamatorio. Por un lado están los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, o bien están los DAMs, que son patrones moleculares asociados a daño o a muerte, y están las opsoninas, que son moléculas del organismo que se unen a aquello que hay que fagocitar. Entonces, en este dibujo podemos apreciar los principales PAMs en microorganismos y los respectivos receptores para estos PAMs, que se denominan genéricamente PRR en las células que los detectan. Entonces, los virus son fundamentalmente reconocidos por TLR2, TLR9, TLR4, 3, etc. Y por estos otros receptores, los RLR, los NLR y los sensores de DNA. Entonces, lo que importa que ustedes sepan aquí es que cada bacteria, cada virus, cada hongo, cada protozoo tiene determinadas sustancias en su superficie o en su interior que se denominan PAMs y que estos PAMs son reconocidos por los PRR. Por otro lado, los DAMs provienen de tejidos que se han sido dañados por diversas causas y que también son reconocidos por estos tipos de receptores. La opsonización, en cambio, consiste en el recubrimiento del microorganismo por moléculas propias del organismo, como los anticuerpos o elementos del complemento, que son fundamentalmente C3b, y estas moléculas marcan a aquellos microorganismos que deben ser fagocitados y son reconocidas por la célula fagocítica. Acá podemos observar un patógeno, que es esta estructura con una colita de color gris, que está cubierta por anticuerpos de color negro y que son el fragmento FC de estos anticuerpos, es reconocido por un receptor para FC. Y una vez que ha sido reconocido, entonces la célula comienza a generar la vacuola fagocítica y lo internaliza, y en el momento que está ocurriendo este fenómeno se produce la muerte de la bacteria. Entonces la fagocitosis consiste en el reconocimiento, la generación de estos pseudopodos y la incorporación del microorganismo, que está aquí de color rojo, a una vacuola, y posteriormente esta vacuola se va a unir a un lisosoma, se va a producir un fagolisosoma y vamos a eliminar a este microorganismo. En esta microfotografía electrónica se puede observar lo que les acabo de explicar. Aquí en estos puntitos pequeños son las bacterias y la célula está procediendo a fagocitarla. Y en esta microfotografía del microscopio de barrido se ve con mucha claridad lo que les acabo de explicar. En el momento, en el primer diapositivo, podemos observar a la bacteria, que está señalada con la letra B, que está siendo tocada y envuelta por prolongaciones del citoplasma de la célula, que es el fondo de esta fotografía. En el 2 se puede ver también cómo se producen estos pseudopodios que van a englobar a la bacteria y la van a ir introduciendo poco a poco
al interior de la célula para ser entonces digerida por las enzimas lisosomales. Ahora, la muerte de la bacteria se va a producir debido a que en esta etapa, cuando la célula capta y toca a la bacteria, se produce la activación de una oxidasa que va a generar radicales libres que van a ser los responsables de la muerte bacteriana. Aquí vemos una microfotografía electrónica donde se observa una célula fagocítica repleta de fagolisosomas y fagosomas, donde está el material que ella ha fagocitado. Y aquí se explica cómo se produce la generación de radicales libres para matar a la célula. Los radicales libres surgen a raíz de la acción de una oxidasa sobre el oxígeno para transformarlo en anión superóxido, y este anión superóxido, debido a una dismutasa, va a convertirse en agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que va a generar hipoclorito y ion hidroxilo, que son dos potentes radicales libres que posteriormente van a ser desactivados para constituir agua y oxígeno. Ahora, estos radicales libres, el hipoclorito, el hidroxilo y el anión superóxido, son responsables del daño a las membranas del microorganismo que conduce a la muerte de este. Otros mecanismos de lisis de los microorganismos que pueden estar provocando esta respuesta inflamatoria vienen de la acción del complemento por vía clásica, activado por vía clásica o activado por vía de las lectinas unidas a manosa o por la vía alternativa. En los tres casos se produce C3 y este C3 se transforma en C3A y C3B. El C3B es una opsonina, el C3A es una anafilotoxina. Esto quiere decir que produce la liberación de histamina de parte de las células cebadas, y posteriormente se va a activar C5 para generar el complejo ataque de membrana que conduce a la muerte de la bacteria. Entonces, C3b se une a C6, C7, C8 y C9 y produce este polímero que se denomina complejo de ataque a membrana, que hace unos pequeños hoyitos en la membrana de las bacterias para producir su muerte osmótica, ya que por estos agujeros ingresa agua, ingresa sodio, sale potasio y la célula se hincha y muere. Entonces, con esta descripción hemos terminado la primera clase del tema de la inflamación.